Continuando con el avance del capítulo de lógica, vamos a continuar viendo algunos ejercicios, esta vez relacionados con circuitos lógicos. Entonces, como ejercicio 23 me dice, escribir la proposición que caracteriza al circuito lógico. Entonces, nosotros tenemos el circuito que se puede ver graficado aquí. Lo que nosotros tenemos que hacer es colocarlo en forma de una proposición compuesta y luego esa proposición tenemos que proceder a simplificar. Entonces yo aquí ya tengo armada la proposición conforme a lo que tengo en mi gráfico. Entonces vamos a ir describiendo cómo es que hemos ido armando este gráfico. En primer lugar, yo puedo ver aquí que tengo una conjunción que viene a... Perdón, aquí. Yo tengo una conjunción que viene a estar representado por esta parte. Aquí, ¿qué es lo que tengo? Tengo una conjunción de una proposición simple y una disyunción. Eso es lo que puedo ver dentro del corchete. Tengo Q en conjunción con la disyunción de P y R. P y R en disyunción. Y todo eso se encuentra asociado. Entonces, si yo lo cierro dentro de una llave, es lo que tengo en esta parte. Toda esta forma disyuntiva es lo que está representado por esta llave. Y por este otro lado, ¿qué es lo que tengo? Esa forma disyuntiva se encuentra en conjunción con lo siguiente. Aquí que puedo ver, tengo tres paréntesis. Cada paréntesis se encuentra asociado mediante la disyunción. Y es lo que puedo ver aquí. Tengo una disyunción de tres elementos. Uno aquí, otro aquí y otro aquí. Cada elemento está compuesto por la conjunción de otras dos proposiciones simples. En este caso es P y no Q, no P y Q y no P y no Q. Que es lo que tengo aquí. Una vez que yo ya he armado mi proposición compuesta, lo que tengo que hacer es aplicar las leyes de lógica y tratar de simplificar al máximo. ¿Qué es lo que voy a aplicar aquí? En primer lugar voy a aplicar la distributividad y la asociatividad. ¿Dónde voy a aplicar la distributividad? La distributividad yo la puedo aplicar aquí dentro de la llave. Voy a distribuir este paréntesis dentro del corchete. ¿Con qué objetivo? Si ustedes se dan cuenta, aquí yo tengo tres proposiciones simples distintas. Tengo P, R y Q. No puedo trabajar con eso para poder aplicar alguna de las leyes de lógica. Lo que tengo que hacer es relacionarlo con uno de sus similares. Aquí yo puedo ver que tengo Q y también tengo la negación de R. Entonces yo puedo asociarlas con estas dos a través de la distribución para poder simplificar lo que yo tengo. Entonces voy a distribuir el paréntesis, voy a quedarme con esto. Luego, para este otro corchete, yo puedo aplicar la asociatividad. ¿Cómo voy a aplicar la asociatividad? Lo que yo voy a hacer es agruparlo en un orden distinto. Voy a agrupar este primer paréntesis que tenía aquí con el último de acá. ¿Con qué objetivo? Me va a aparecer dos veces la negación de Q. Yo voy a poder trabajar con eso. Y dejo aislado lo que es la negación de P en conjunción con Q. Ya tengo toda esta expresión. ¿Qué puedo aplicar luego? Puedo aplicar lo que es la asociatividad, la absorción y la distributividad. En primer lugar, la asociatividad. ¿Dónde vamos a aplicar la asociatividad? Volviendo a lo que es esta llave, dentro de este primer corchete, ¿qué es lo que yo veo? Yo veo que tengo doble disyunción. Tengo disyunción aquí y tengo otra disyunción aquí. Ahí es donde yo puedo aplicar la asociatividad, cuando yo tengo dos conectivos iguales. Entonces, como yo tengo estos dos conectivos, yo puedo asociar P con este paréntesis o podría asociar R con el paréntesis. En este caso voy a asociar R con lo que hay dentro del paréntesis directamente. ¿Por qué? Porque aquí tengo una acción de R y yo puedo operar esta proposición de R para que se pueda simplificar. Si yo asociaría el valor de P, no podría simplificar más, puesto que son proposiciones distintas. Entonces voy a asociarlo dentro de otro corchete. Voy a dejar esta conjunción con Q, que viene a ser de esta parte, tal y como está. Eso está en conjunción con esta otra llave. Perdón, me olvidaba de algo. Aquí estamos aplicando la absorción. ¿Dónde estamos aplicando la absorción? Dentro de este corchete. ¿Por qué? Tengo aquí conjunción y disyunción. Ya habíamos quedado que dentro de las leyes lógicas, cuando yo tengo esta forma y tengo una proposición simple que se repite, en este caso viene a ser la proposición Q,
yo puedo colocar todo esto como la proposición que se repite, en este caso como Q. Entonces todo este corchete pasa a ser equivalente a Q. Pasando a la siguiente llave, yo voy a aplicar la propiedad distributiva aquí, dentro del corchete. Voy a asociar todo en función a la negación de Q, que es la proposición que se repite. Entonces voy a tener el paréntesis asociado mediante la conjunción a la negación de Q. Y este paréntesis lo dejo como está. Después, ¿qué puedo hacer? Puedo aplicar la distributividad y la negación. La distributividad lo voy a aplicar aquí dentro del corchete. R se va a distribuir para cada uno de estos elementos. Voy a tener R en disyunción con Q en conjunción con R en disyunción con la negación de R. Y la negación, ¿dónde se va a aplicar? Se va a aplicar aquí, en este paréntesis. En este paréntesis yo tengo P en disyunción con la negación de P. Cuando yo tengo eso, puedo aplicar la negación y me va a dar un valor verdadero. Entonces, ya tengo esta expresión. Luego puedo aplicar negación e identidad. Negación, ¿dónde lo voy a aplicar? Lo voy a aplicar aquí. R en disyunción con no R es lo mismo que teníamos aquí. Y eso nos ha dado el valor verdadero. Entonces aquí también nos va a dar el valor verdadero. Identidad voy a aplicarla aquí dentro de este paréntesis. Cuando yo asocio el valor verdadero con cualquier otra proposición a través de la conjunción, lo que me va a quedar de esa operación va a ser la proposición como tal. Entonces me voy a quedar con la negación de Q. Luego, en esta expresión, ¿qué puedo aplicar? Puedo aplicar identidad y distributividad. Identidad, ¿dónde? Aquí en el corchete. Es evidente porque es lo mismo que hemos hecho aquí. Entonces, como aquí estoy asociando un valor de verdad con el paréntesis a través de la conjunción, me va a quedar este paréntesis. Y la distributividad la puedo aplicar aquí dentro de este otro corchete. Yo puedo distribuir esta negación de Q con lo que hay dentro del paréntesis. ¿Para qué? Para que se pueda operar esta negación de Q con la proposición Q y se pueda simplificar. Entonces me va a quedar esto. Aquí, ¿qué es lo que puedo aplicar? Puedo aplicar distributividad y negación. Ahora, ¿cómo yo voy a aplicar la distributividad? Voy a aplicarla dentro de esta llave. ¿Con qué objetivo? Aquí yo tengo la proposición Q y aquí también, entonces se puede simplificar. Voy a distribuir Q al corchete, me va a quedar P en conjunción con Q y Q en conjunción con el paréntesis, que es la disyunción de R y Q. Todo eso en conjunción con este otro corchete. ¿Qué hay dentro de este otro corchete? En este paréntesis que tengo, negación de Q en disyunción con Q, ¿qué es lo que me va a dar? Me va a dar el valor verdadero. Entonces ahí es donde se aplica la negación. Ya tengo esta expresión que puedo aplicar. Puedo aplicar la absorción. ¿Dónde? Dentro de este corchete. Los conectivos son distintos y se repite la proposición Q. Entonces de todo este corchete me va a quedar la proposición Q asociada con este paréntesis. Este otro paréntesis, aquí podríamos... perdón, estamos trabajando sobre esto. Entonces aquí yo puedo aplicar lo que es la absorción dentro de este corchete. Como los signos nuevamente son distintos y se repite la proposición Q, entonces de todo este corchete se va a simplificar simplemente a la proposición Q y me va a quedar el paréntesis este tal y como está. Ahí yo puedo aplicar la distributividad para operar este Q con los valores que hay dentro. Me va a quedar Q en conjunción con la negación de Q, todo eso en disyunción con Q en conjunción con la negación de P. Entonces yo puedo trabajar con este paréntesis. Cuando yo tengo esta forma, Q en conjunción con la negación de Q es diferente a la que yo tenía, por ejemplo, en esta parte. Tenía R en disyunción con la negación de R y eso me daba el valor verdadero. En este caso yo tengo conjunción. Por lo tanto, cuando yo tengo conjunción y aplico la negación me va a dar un valor falso. Entonces voy a tener falso en disyunción con el paréntesis. Y a través de la propiedad de la identidad, cuando yo tengo falso en disyunción con una proposición cualquiera, simplemente se va a reducir a la proposición como está y puedo obviar este valor falso. Por lo tanto, la forma simplificada de esta proposición compuesta viene a ser Q en conjunción con la negación de P. Ejercicio 24. Me dice escribir la proposición que caracteriza al circuito lógico. Entonces yo tengo otro circuito aquí. Tengo que hacer el mismo procedimiento que he hecho aquí.
Entonces vamos a proceder a representar, mejor dicho, a traducir este circuito lógico a una proposición compuesta. Entonces es más simple que lo anterior. Aquí podemos ver que tenemos una disyunción y a la vez esa disyunción está asociada mediante la conjunción a una proposición Q. Entonces yo voy a tener la disyunción. Volvemos aquí. En la disyunción yo tengo la conjunción de la negación de R y la negación de P, que es lo que puedo ver aquí. Es en disyunción con la negación de P, como está aquí. Y eso a su vez está asociado mediante la conjunción con el valor de Q, como tenemos aquí dentro de esta llave. A su vez, forma una parte de una disyunción y está en disyunción con lo que está aquí abajo, que es la conjunción de P y Q. Entonces, aquí tenemos la representación del circuito. Yo puedo aplicar aquí lo que es la propiedad de la absorción. ¿Dónde? Dentro del corchete. ¿Por qué? Porque tengo conectivos distintos, conjunción, disyunción, y tengo la proposición que es la negación de P, que es la que se repite dentro y fuera del paréntesis. Por lo tanto, todo este corchete se puede reducir como negación de P. Eso a su vez está asociado con la conjunción, con Q, y dejo este otro paréntesis como está. Aquí yo puedo aplicar la distributividad, obviamente en sentido inverso. ¿Por qué? Puedo asociar todo en función de la proposición Q. Entonces voy a tener Q en conjunción con la negación de P, que viene de este paréntesis, en disyunción con P, que viene de este otro paréntesis. Entonces, ¿qué puedo aplicar aquí? Puedo aplicar negación. La negación de P en disyunción con P me va a dar un valor verdadero. Luego voy a tener esto. Ahora, ¿qué puedo aplicar aquí? Puedo aplicar lo que es la identidad. Si yo aplico la identidad, me va a quedar simplemente la proposición tal y como está, y yo puedo obviar el valor verdadero. Ejercicio 25. Me dice escribir la proposición que caracteriza al circuito lógico. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Tengo aquí mi circuito, lo que tengo que hacer es buscar la forma de colocarlo como una proposición compuesta. Entonces yo tengo mi proposición aquí. En primer lugar, yo tengo una disyunción, que es esta de aquí. Dentro de la disyunción es la disyunción de dos conjunciones. Una que está aquí, que es P y no R, y otra que está aquí, que es no R y P. Eso a su vez está asociado mediante la conjunción con la negación de Q. Ya tengo toda esta parte representada. Eso a su vez está en disyunción con toda esta parte. ¿Cómo represento esta parte? Va a ser negación de P en conjunción con negación de P en disyunción con R. Entonces ya tengo la representación de mi proposición compuesta. ¿Qué es lo que puedo hacer aquí? Puedo aplicar la distributividad y la absorción. ¿Dónde aplico la distributividad? Aquí es donde puedo aplicar la distributividad, dentro de este corchete. Voy a distribuir este paréntesis como si fuese una proposición simple dentro de este otro paréntesis. Es decir, voy a tener el paréntesis de P en conjunción con la negación de R aquí, en disyunción con R, eso en conjunción con la disyunción del paréntesis P en conjunción con R y la proposición P. Eso a su vez está asociado con la negación de Q, lo dejamos como está. Y la absorción puedo aplicar dentro de este otro corchete. Dentro de este otro corchete yo tengo dos conectivos distintos y se repite la negación de P. Por lo tanto, todo eso se reduce a negación de P. Luego aquí puedo aplicar la distributividad y la absorción nuevamente. ¿Dónde puedo aplicar la distributividad? Puedo aplicarla dentro de lo que es este primer corchete. Esta R se va a distribuir aquí dentro. Voy a tener P en disyunción con R en conjunción con la negación de R en disyunción con R. Y de este otro segundo corchete, aquí es donde aplico yo lo que es la absorción, ya que el valor de la proposición P se repite y tengo dos conectivos distintos. Por lo tanto, P es lo que va a quedar de este corchete. Eso va a estar en conjunción con la negación de Q y eso en disyunción con la negación de P. Luego puedo aplicar lo que es la negación. Dentro de este paréntesis me va a dar valor verdadero. El paréntesis con el que está asociado se queda como está.
me va a quedar la conjunción con P y la conjunción con la negación de Q. Y todo eso en disyunción con la negación de P. Luego, ¿qué es lo que puedo hacer? Puedo aplicar la negación. ¿Cómo vamos a aplicar la negación? Simplemente, bueno, en este caso no vendría a ser negación, ¿no? Vendría a ser lo que es la propiedad de... Bueno, este es el último paso que habíamos tenido aquí. Este paso se repite aquí. Entonces, a partir de aquí, continuamos trabajando. Aquí se aplica lo que es la identidad. La identidad entre el paréntesis y el valor verdadero, ya que se encuentra asociado mediante la conjunción, solo va a quedar el paréntesis. Eso va a estar en conjunción con P y en conjunción con la negación de Q. Aquí dentro de este corchete yo puedo aplicar la absorción. ¿Cómo? Los conectivos nuevamente son distintos y el valor de P se repite. Por lo tanto, de este corchete solo me va a quedar la proposición P. Por lo tanto, voy a tener P en conjunción con la negación de Q. Aquí nos faltaba lo que era la disyunción con la negación de P, que lo hemos vuelto a colocar aquí. ¿Qué es lo que puedo aplicar aquí? Puedo aplicar la distributividad. Este valor de la negación de P se va a distribuir dentro del paréntesis. Me va a quedar P en disyunción con la negación de P, eso en conjunción con la disyunción de no P y no Q. Entonces dentro de este primer paréntesis yo puedo aplicar lo que es la negación. Por la negación me va a dar el valor verdadero asociado con el paréntesis. Y finalmente por identidad yo puedo obviar el valor verdadero y me voy a quedar simplemente con lo que hay dentro del paréntesis. Por lo tanto, la forma simplificada de la proposición compuesta del circuito que tenía inicialmente es no P en disyunción con no Q. Vamos a pasar a ver una última parte de lo que viene a ser el capítulo de lógica, que es la inferencia lógica. ¿Qué es esto? Es un razonamiento en el que a partir de un conjunto de proposiciones llamadas premisas se obtiene un resultado llamado conclusión. Entonces yo voy a tener un montón de eh, premisas, eh, un grupo de premisas, a partir de las cuales yo puedo llegar a una conclusión eh, que va a ser verdadera, obviamente. Entonces yo cuento con las siguientes formas para poder trabajar con la inferencia lógica. La primera de estas es el modus ponendo ponens. ¿Cómo funciona esto? Me dice que si yo tengo la implicación de P a Q, es decir, P implica Q, y aparte yo tengo la proposición P, entonces si yo estoy afirmando el antecedente de esta implicación, el consecuente, que viene a ser Q, también se va a afirmar. ¿Cómo funciona el modus tollendo tollens? Tengo aquí de la misma forma una implicación, pero aquí yo tengo la negación. ¿La negación de qué? Del consecuente. Tengo P, entonces Q, y tengo la negación de Q. Entonces, si aquí se niega el consecuente, el antecedente también se va a negar. Por lo tanto, yo voy a tener como conclusión la negación de P. Luego, tengo el modus tollendo ponens. ¿Cómo funciona eso? Si yo tengo la disyunción de P y Q, o... y si también tengo la negación de uno de los dos componentes, ya sea de P o de Q, entonces si yo estoy negando uno de los dos, el otro se va a afirmar automáticamente. Cabe destacar que aquí ya no tenemos la implicación, sino que tenemos la disyunción. Por lo tanto, si yo niego tanto P como Q, el otro se va a afirmar. Luego tenemos la ley del silogismo hipotético. La ley del silogismo hipotético funciona al igual que la transitividad. Si tengo P entonces Q y tengo Q entonces R, entonces voy a tener un P entonces R. Tengo un antecedente que implica un consecuente. Luego ese consecuente implica otro consecuente. Entonces el antecedente va a implicar al segundo consecuente que tenía inicialmente. Entonces por esta razón yo voy a tener P entonces R. Luego tengo la ley de simplificación. La ley de simplificación me dice que si yo tengo P en conjunción con Q, yo puedo separarla en dos filas distintas. Puedo tener tanto P como Q por separado. La ley de conjunción me dice que prácticamente se puede aplicar el sentido inverso. Si yo tengo aquí los dos componentes en filas distintas
yo puedo asociarlos mediante la conjunción para tener P en conjunción con Q. La ley de la adición me dice, si yo tengo una proposición P, puedo adicionarle otra proposición cualquiera, siempre y cuando se encuentre asociada mediante la disyunción. Luego vamos a tener dos formas que también son importantes. El dilema constructivo, que me dice que si tengo P entonces Q, R entonces T, y tengo la disyunción de los antecedentes, en este caso P y R, voy a tener también la disyunción de los consecuentes, que en este caso vendrían a ser Q y T. Y el dilema destructivo me dice que, de la misma forma, si yo tengo dos implicaciones y tengo la negación de los consecuentes, también puedo negar los antecedentes. En base a estas leyes de inferencia lógica vamos a poder trabajar los siguientes ejercicios. Como ejercicio 26, ¿qué me dice? Justificar la validez de, y tengo aquí una serie de premisas y tengo aquí la conclusión a la que tengo que llegar. Tengo que llegar a la proposición T. Entonces tengo que trabajar con las premisas que ya me habían dado previamente. Como solución, en primer lugar vamos a colocar las cuatro premisas que tengo y vamos a proceder a resolver el ejercicio. Pasando una fila 6, ¿qué es lo que me dice? Me dice que en la fila 6 yo puedo obtener Q. Ahora, ¿de dónde ha salido este valor? Yo he trabajado con las filas 2 y 4 y con la forma de poniendo pones. ¿Qué me decía la forma de poniendo pones? Me dice que si yo puedo afirmar el antecedente, el consecuente también se va a afirmar. Entonces, aquí yo he indicado que voy a trabajar con las filas 2 y 4. Entonces, aquí yo tengo negación de R. Y aquí también estoy afirmando el antecedente, por lo tanto el consecuente también se va a afirmar. Y el consecuente no es nada más que la negación de Q. Luego, como un punto 7 he obtenido la negación de P en disyunción con T. ¿De dónde he sacado eso? De la tercera fila, aplicando la ley de De Morgan. Eso se encuentra dentro de las leyes de el álgebra de proposiciones, donde yo puedo trabajar con la negación de un paréntesis, negando sus componentes y cambiando el sentido del conectivo. En este caso la conjunción ha pasado a ser disyunción. Como punto 8 yo he obtenido la proposición P. ¿Cómo he obtenido eso? He trabajado con las filas 1 y 6 con la forma de Toledo-Tollens. Si yo aquí tenía la negación de P que implica Q y tengo la negación de Q, estoy negando el consecuente, por lo tanto el antecedente se va a negar y la negación de la forma negada de P va a ser simplemente P. Y finalmente en el punto 9 he obtenido ya lo que estaba buscando, la proposición T, que es la que está aquí. ¿Cómo he obtenido eso? He obtenido trabajando con las filas 7 y 8 con la forma de Toledo-Pones. Aquí yo tengo no P en distinción con T y tengo P. Prácticamente con este valor, esta proposición P está negando esta negación de P. Y si se está negando uno por la forma de Toledo-Pones, yo puedo afirmar el otro. Por lo tanto, T se va a afirmar. Y eso viene a ser la fila 9 y la conclusión a la que estábamos buscando llegar. Como ejercicio 27, ¿qué me dice? Demostrar que Y es distinto a 2 y que Y es mayor que 2. Entonces yo tengo aquí una serie de proposiciones. Tengo como, por ejemplo, aquí la 4. ¿Qué me dice? Yo sé que Y es mayor que 2 y que Y es menor que 4. Por lo tanto, X va a ser mayor que 5. Entonces aquí yo ya no tengo proposiciones como en la forma simbólica con las que yo he ido trabajando. Sin embargo, ese no es un problema, ya que nosotros podemos asociar estas proposiciones con una forma simbólica de una letra minúscula. Entonces, traduciendo todas las proposiciones que yo tenía aquí, que por ejemplo yo tenía aquí Y mayor que 2. Esto simplemente es la negación de Y mayor que 2. Aquí lo que me está queriendo decir es que Y no es mayor que 2. Por lo tanto, eso va a ser mi proposición P. Así voy a ir haciendo sucesivamente para todas las proposiciones que yo tengo aquí. Entonces tengo P, Q, R, S, T y en la proposición U.
Entonces voy a ir prácticamente traduciendo todas estas nuevas denominaciones que tengo para mis proposiciones y voy a tener las primeras 5 filas en una forma más óptima para trabajar. Con fila 6 voy a obtener la proposición T. De cómo he obtenido eso, he aplicado en la fila 3 la ley de la simplificación. La ley de la simplificación me dice que cuando yo tengo la conjunción, yo puedo separar en dos filas los componentes. Entonces, eso es lo que estoy haciendo en la fila 6 y 7, que como aquí tenía T en conjunción con U, lo he separado en dos filas, una con T y la otra con la proposición U. Por lo tanto, ya tengo las filas 6 y 7. Para la fila 8 yo he obtenido Q. ¿Cómo he obtenido eso? He trabajado con las filas 5 y 6 y con la forma de Toledo Opponents. Aquí estoy negando T, porque aquí ya tengo el valor de T y aquí tengo la negación de T. Entonces prácticamente esto niega esto. Y como se está negando, yo voy a afirmar el otro. Q se va a afirmar. Por lo tanto, aquí tengo la fila 8, la proposición Q. En la fila 9 tengo la proposición P. ¿De dónde ha salido eso? Yo he aplicado en las filas 1 y 8 lo que es la forma de Toledo Tollens. En la fila 1 yo tengo como consecuente la negación de Q. Y aquí tengo la proposición Q. Este va a negar a la negación de Q. Y por lo tanto, si se niega el consecuente, el antecedente también se va a negar. Y es de ahí de donde sale la proposición P. La negación de la forma negada de P es simplemente P. Recordando lo que estoy buscando en mi problema, me dice que tengo que demostrar que Y es distinto que 2. Y distinto que 2 es la negación de S. Y también me dice que demuestre que Y es mayor que 2. Entonces, Y mayor que 2 es la proposición P y es a la que he llegado. Por lo tanto, aquí ya tengo uno de los resultados o demostraciones que es lo que estaba buscando. Con fila 10, ¿qué me dice? Tengo la conjunción de P y U. He hecho eso aplicando la ley de la conjunción entre las filas 7 y 9. ¿Para qué he hecho eso? Para trabajar con esto, precisamente. En la fila 11 yo he obtenido R. ¿Cómo he obtenido R? Lo he obtenido poniendo pones entre las filas 4 y 10. En la fila 4 yo tengo el paréntesis que implica a una proposición R y en la fila 10 yo tengo la conjunción misma que se encuentra dentro del paréntesis. Prácticamente con esto estoy afirmando el paréntesis y poniendo pones cuando yo afirmo el antecedente el consecuente también se afirma. Por lo tanto tengo R. Y finalmente en la fila 12 lo que yo voy a obtener es la negación de S. ¿Cómo he hallado eso? He aplicado la forma de Toledo Opponents entre las filas 2 y 11. Entonces en la fila 2 yo tengo negación de R en disyunción con la negación de S. Y en la fila 11 yo tengo R. Esta proposición R está negando a la negación de R. Entonces, si estoy negando por Toledo Opponents el otro se va a afirmar. Y por lo tanto, negación de S es la proposición que yo estaba buscando aquí. S donde Y es igual a 2, pero me estaba pidiendo Y es distinto de 2, por eso lo tengo en forma negada. Pasando a un siguiente ejercicio, ¿qué me dice? Demostrar que X es mayor que 4. Aquí tengo lo mismo. Tengo 6 filas, cada fila con su respectiva proposición. Entonces, lo que nos pide en este problema es demostrar que X es mayor que 4. En primer lugar, vamos a tratar de llevar todo esto a una forma de proposiciones simples. Vamos a tomar como P X mayor que Y, como Q Y igual a 3, como R X mayor que 4, que es lo que estamos buscando, como S mayor que, como S Y mayor que 1 y como T X igual a Y. Entonces, basándonos en lo que tenemos aquí, yo puedo concluir de que la conclusión a la que tengo que llegar es a la proposición R. Entonces, llevando todo esto mediante estos cambios que hemos hecho a esta forma, yo puedo empezar a trabajar aquí. Entonces, yo ya tengo como datos prácticamente hasta la fila 6. En la fila 7, ¿qué es lo que he hallado? He hallado R en disyunción con S.
¿Cómo he hecho eso? He aplicado en las filas 1, 3 y 6 el dilema constructivo. En 1, en 3 y en 6. El dilema constructivo me dice que si yo afirmo los antecedentes en 3 y en 6, los antecedentes vienen a ser P en disyunción con Q. Si yo los afirmo en esta disyunción, también tengo que afirmar R y S. Ambos van a estar asociados mediante la disyunción. Por lo tanto, aquí tengo R en disyunción con S. Pasando a la fila 8, yo obtengo R en disyunción con la negación de S. ¿Cómo he hallado eso? He aplicado en las filas 3, 4 y 5 nuevamente el dilema constructivo. Como se puede observar aquí, yo tengo la disyunción de los antecedentes que son P y T. Entonces, por el dilema constructivo yo voy a obtener la disyunción de los consecuentes. Va a ser R en disyunción con la negación de S. Pasando a la fila 9, yo obtengo P implica a la negación de S. Como he obtenido eso, he aplicado en las filas 2 y 3 el silogismo hipotético. En las filas 2 y 3 yo tengo P entonces R y R entonces S. Entonces, por el silogismo hipotético, cuando lo hemos revisado hemos visto que funciona como una transitividad. Si esto implica esto y esto a su vez implica a otra proposición, el antecedente de la primera implicación va a implicar al consecuente de la segunda. Por lo tanto, voy a obtener P implica a la negación de S. En la fila 10 voy a obtener la negación de S en disyunción con la negación de S. Como he obtenido eso, he aplicado en las filas 4, 5 y 9 el dilema constructivo. Entonces, en la fila 4, la 5 y la 9, ustedes pueden ver que en la 5 yo tengo la disyunción de los antecedentes de las implicaciones de 4, y está T, y 9, que aquí está P. Por lo tanto, yo voy a tener la disyunción de los consecuentes de las filas 4 y 9, que en este caso viene a ser la negación de S y otra vez la negación de S. Luego, en la fila 10 yo puedo aplicar la ley de idempotencia. Como yo tengo negación de S en disyunción con la negación de S, se va a quedar la negación de S. Por lo tanto, finalmente, yo puedo aplicar en las filas 7 y 11 la forma de Tollend Opponents. En las filas 7 y 11, yo voy a negar aquí uno de estos dos, por lo tanto el otro se va a afirmar. Y como estoy negando S, R es el que se afirma. Y R es la proposición que yo estaba buscando, porque R es equivalente a X mayor que 4, y eso es lo que me estaba pidiendo demostrar inicialmente en el ejercicio. Pasando a un ejercicio 29, ¿qué me dice? Demostrar la validez del siguiente razonamiento. Me dice, si la enmienda no fue aprobada, entonces la Constitución queda como estaba. Si la Constitución queda como estaba, entonces no podemos añadir nuevos miembros al comité. Podemos añadir nuevos miembros al comité o el informe se retrasará un mes, pero el informe no se retrasará un mes. Por tanto, la enmienda fue aprobada. Lo que tenemos aquí no es más que un conjunto de premisas, tal y como lo teníamos en forma simbólica, pero aquí lo tenemos en forma textual. Entonces lo que tenemos que hacer aquí es simbolizar en primer lugar cada una de estas premisas, desarrollar la forma de esas premisas y finalmente aplicar las reglas de inferencia lógica para poder demostrar la validez del razonamiento. Entonces yo tengo aquí las premisas que intervienen dentro de este párrafo. Una proposición P viene a ser la enmienda fue aprobada. Una proposición Q que viene a ser la Constitución queda como estaba. Una proposición R que viene a ser podemos añadir nuevos miembros al comité. Una proposición S que viene a ser el informe se retrasará un mes. Entonces, con estas proposiciones yo puedo armar las 4 premisas que tenía, que he ido hallando de aquí. Por ejemplo, me dice aquí negación de P, entonces Q. Me dice, si la enmienda no fue aprobada, prácticamente estamos negando P, entonces el signo de implicación, la Constitución queda como estaba, que es la proposición Q.
Y así vamos a ir armando para cada oración. Y finalmente me dice, por tanto, la enmienda fue aprobada, que es la proposición P. Por lo tanto, para que se cumpla la validez del razonamiento, tenemos que demostrar esta última proposición, que es la proposición P. Entonces yo voy a trabajar con estas cuatro premisas. En la fila 5 he obtenido R aplicando en 3 y en 4 mediante la forma de Toledo-Ponens. Aquí voy a negar la proposición S, por lo tanto R se va a afirmar. En la fila 6 he obtenido negación de Q. Eso trabajando con las filas 2 y 5 con la forma de Toledo-Tollens. Con las filas 2 y 5 yo voy a obtener la forma negada del consecuente. Entonces, si estoy negando el consecuente, el antecedente también se va a negar. Y en la fila 7 he obtenido lo que estaba buscando, P. Como he obtenido eso, he trabajado con las filas 1 y 6 con la forma de Toledo-Tollens nuevamente. He negado el consecuente, por lo tanto el antecedente se va a negar. Y la negación de la forma negada de P es simplemente P. Por lo tanto, he llegado a la proposición que yo estaba buscando. Como complemento al capítulo de lógica, vamos a ver lo que es, brevemente vamos a ver lo que es cuantificadores. Me dice, a partir de funciones proposicionales se puede obtener proposiciones generales mediante un proceso llamado cuantificación. Entonces, me dice que yo voy a trabajar con estas dos formas. Una que va a ser esta forma simbólica que se lee para todo x, y esta otra forma que significa existe algún x tal que. Entonces, como un ejemplo para esta parte de cuantificadores me dice expresar la siguiente proposición en forma simbólica, negarla y reducirla al lenguaje común. Me dice existe algún número real que es menor que su parte entera. Entonces yo de aquí tengo que sacar mi función proposicional, que va a ser aquí P, que es un número real, y Q, que la parte real es menor que la entera. Entonces prácticamente aquí estoy diciendo un número es real y la parte real es menor que la entera. Son dos proposiciones. Entonces, expresado esto en forma simbólica, me dice, existe un número real eh, tal que la parte real es menor que la entera. Entonces, eso es prácticamente una implicación donde me está diciendo que existen ciertos elementos para los cuales se cumplen estas proposiciones. Entonces, me dice en el problema que tengo que negar esa proposición. En forma simbólica voy a negar esto. ¿Y qué es lo que voy a obtener? Voy a tener la negación en primer lugar de esta operación, que es la implicación. Cuando yo aplico la definición de la implicación, voy a obtener la negación del antecedente en disyunción con el consecuente. Voy a obtener negación de P que depende de X en disyunción con Q que depende de X. Y si yo niego eso, yo puedo aplicar lo que es la ley de De Morgan y se van a negar ambos componentes de la disyunción y la disyunción pasa a ser conjunción. Y finalmente, la negación de existe algún X tal que pasa a ser para todo X. Prácticamente estos dos son opuestos. Si yo niego el existe, me va a aparecer para todo X, y si yo niego para todo X, me va a aparecer existe algún X. Entonces la forma negada de existe algún X es para todo X, P de X en conjunción con la negación de Q que depende de X. Entonces, y finalmente me dice que tengo que retraducirla al lenguaje común, tal y como estaba aquí en el enunciado. Entonces, retraduciendo, me puedo tomar esta oración como la traducción de esta forma simbólica. Me dice todos los números reales no son menores que su parte entera. Entonces, como ustedes pueden ver, aquí aparece el todo para todo X. Por eso yo coloco todos los números que son reales, P de X, no son menores que su parte entera. Estamos negando la proposición Q, donde me dice que la parte real es menor que la entera, entonces su negación va a ser no son menores que su parte entera.
Esta es la forma en la cual se aplica la parte de cuantificadores dentro de lógica.